Me llamo Elena Martínez y tengo 32 años. Durante mucho tiempo pensé que mi vida había sido una serie interminable de decepciones y rechazos familiares, pero ahora sé que todo formaba parte de un plan mucho más grande del que jamás pude imaginar. Esta es la historia de cómo las últimas palabras de mi padre cambiaron mi vida para siempre, aunque no de la manera que cualquiera hubiera esperado. Crecí en una familia acomodada en las afueras de Madrid. Mi padre, don Ricardo Martínez, era el dueño de una cadena de restaurantes que había construido desde cero, empezando con un pequeño bar de tapas en el barrio de Malasaña hasta convertirse en el propietario de 15 establecimientos repartidos por toda España. Mi madre, Carmen, había sido ama de casa toda su vida, dedicándose completamente a cuidar de nosotros y a mantener las apariencias sociales que mi padre consideraba tan importantes. Tengo 2 hermanos mayores, Miguel, que siempre fue el hijo dorado, y Alejandro, que siguió fielmente los pasos de papá en el negocio familiar. Desde pequeña, siempre me sentí como la oveja negra de la familia. Mientras mis hermanos estudiaban administración de empresas y marketing, yo me inclinaba hacia las artes y la literatura. Soñaba con ser escritora, con viajar por el mundo y contar historias que tocaran el corazón de las personas. Esta diferencia fundamental en nuestras aspiraciones se convirtió en una fuente constante de conflicto con mi padre. Recuerdo vívidamente las cenas familiares donde él hablaba con orgullo de los logros académicos de Miguel y Alejandro, mientras que mis calificaciones en literatura y filosofía eran recibidas con gestos de desaprobación y comentarios sarcásticos sobre carreras que no llevan a ninguna parte. La situación empeoró cuando cumplí 18 años y anuncié mi intención de estudiar filología hispánica en la Universidad Complutense. La reacción de mi padre fue explosiva. Durante una cena que aún recuerdo como si hubiera sido ayer, se levantó de la mesa, me miró fijamente a los ojos y me dijo con una frialdad que me heló la sangre que si insistía en seguir ese camino, no podía contar con su apoyo económico ni emocional. Pero yo estaba decidida. A pesar de las amenazas y los intentos de mi madre por mediar en la situación, me matriculé en la universidad y conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería del centro para costear mis gastos. Fueron años difíciles, viviendo en un pequeño apartamento compartido con 2 compañeras, sobreviviendo a base de pasta y arroz, pero también fueron años de libertad y autodescubrimiento. Durante mis estudios universitarios, desarrollé una pasión especial por la literatura latinoamericana del siglo XX. Me fascinaban autores como Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Octavio Paz. Pasaba horas en la biblioteca analizando sus obras, descubriendo las capas de significado ocultas en sus narrativas mágicas. Fue durante esta época que escribí mi primera novela, una historia sobre 3 generaciones de mujeres mexicanas que migraban a España en busca de una vida mejor. El contacto con mi familia durante esos años fue mínimo. Mi madre me llamaba de vez en cuando, siempre en secreto, para preguntarme cómo estaba y si necesitaba algo. Mis hermanos mantenían una actitud distante pero no hostil, simplemente habían aceptado la versión oficial de que yo había elegido ser rebelde y que tenía que asumir las consecuencias. Mi padre, por su parte, actuaba como si yo no existiera. Esta situación se mantuvo durante los 4 años de carrera y continuó después de mi graduación. Conseguí trabajo como profesora de literatura en un instituto de educación secundaria en Getafe, un puesto que, aunque no era exactamente lo que había soñado, me permitía mantenerme económicamente independiente y seguir escribiendo en mis ratos libres. En 2019, cuando tenía 27 años, publiqué mi primera novela con una editorial pequeña pero prestigiosa. El libro se llamaba Las voces del viento y contaba la historia de 3 mujeres de diferentes generaciones que se enfrentaban a los desafíos de la inmigración y la adaptación cultural. Aunque las ventas fueron modestas, recibió críticas muy positivas y ganó el Premio Nacional de Literatura Joven, un galardón que, aunque no tenía una gran repercusión mediática, era muy respetado dentro de los círculos literarios. Recuerdo que cuando recibí la noticia del premio, mi primera reacción fue llamar a mi madre para compartir la alegría. Ella lloró de emoción al teléfono y me dijo que estaba muy orgullosa de mí. Le pregunté si podía contárselo a papá, esperando secretamente que tal vez este logro podría tender un puente entre nosotros. Su respuesta fue un silencio largo y doloroso, seguido de un suspiro resignado. La última conversación que tuve con mi padre ocurrió en diciembre de 2020, durante la pandemia. Mi madre había sido hospitalizada por COVID-19 y, a pesar de todas las diferencias familiares, decidí ir al hospital. Allí me encontré con él en la sala de espera, más envejecido y frágil de lo que recordaba, pero con la misma expresión dura que había caracterizado nuestros últimos encuentros. Durante las largas horas de espera, intenté acercarme a él. Le hablé de mi trabajo, de mis proyectos literarios, de lo mucho que había crecido como persona durante estos años de independencia. Él me escuchó en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Cuando terminé de hablar,
Me miró directamente a los ojos y me dijo con la misma voz fría de siempre que nada de lo que había hecho o podría hacer cambiaría su opinión sobre las decisiones que había tomado en la vida. Sus palabras exactas, que quedaron grabadas a fuego en mi memoria, fueron estas: Elena, has elegido tu camino y yo he elegido el mío. Has demostrado que no necesitas a esta familia para nada, así que no esperes recibir nada de nosotros. Cuando yo muera, no recibirás ni un centavo de mi herencia. Todo irá para Miguel y Alejandro, que sí han sabido valorar lo que construí con tanto esfuerzo. Esas palabras me dolieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. No era por el dinero. Durante todos esos años había aprendido a vivir con muy poco y había encontrado satisfacción en mi independencia económica. El dolor venía del rechazo definitivo, de saber que mi propio padre me consideraba una extraña, alguien que había traicionado a la familia por seguir sus sueños. Mi madre se recuperó del COVID-19, afortunadamente, pero la salud de mi padre comenzó a deteriorarse rápidamente a partir de 2021. Desarrolló problemas cardíacos graves y, aunque Miguel y Alejandro insistían en que fuera a visitarlo, yo no podía enfrentarme a otra conversación como la del hospital. Las pocas veces que coincidimos en reuniones familiares, manteníamos una distancia educada pero fría. En marzo de 2023, mi padre sufrió un infarto masivo mientras revisaba los libros de cuentas en su oficina principal. Miguel lo encontró desplomado sobre el escritorio, rodeado de facturas y documentos comerciales. Murió en el camino al hospital, sin recuperar la conciencia. El funeral fue una ceremonia solemne y bien concurrida. Muchos empleados de los restaurantes, proveedores y clientes habituales vinieron a presentar sus respetos. Yo me mantuve en segundo plano, acompañando a mi madre en su dolor pero sin participar activamente en las ceremonias. Durante todo el velatorio y el entierro, no pude evitar recordar sus últimas palabras hacia mí, ese rechazo definitivo que había marcado nuestros últimos años de relación. Después del funeral, la vida familiar se reorganizó rápidamente. Miguel, como hijo mayor, asumió naturalmente la dirección de la empresa familiar. Alejandro se convirtió en su mano derecha, encargándose de las operaciones diarias de los restaurantes. Mi madre, devastada por la pérdida, se mudó a vivir con Miguel y su esposa, Ana. Durante los meses que siguieron a la muerte de papá, me concentré en mi trabajo y en mi escritura. Había comenzado a trabajar en mi segunda novela, una historia sobre las complicadas relaciones familiares en la España contemporánea, inspirada obviamente en mis propias experiencias. Encontré en la escritura una forma de procesar el dolor del rechazo paterno y la pérdida definitiva de cualquier posibilidad de reconciliación. La lectura del testamento estaba programada para septiembre de 2023, 6 meses después de su muerte. El abogado de la familia, don Fernando Ruiz, había sido muy claro al explicarnos que papá había actualizado su testamento apenas un año antes de morir y que todas las disposiciones legales estaban perfectamente en orden. La cita fue fijada para un martes por la tarde en el despacho del abogado, un elegante edificio del siglo XIX en el barrio de Salamanca. Llegué puntual, vistiendo un traje negro sobrio que había comprado especialmente para la ocasión. Aunque sabía perfectamente lo que iba a escuchar, consideraba importante estar presente por respeto a la memoria familiar y para apoyar a mi madre en este momento difícil. En la sala de reuniones ya estaban Miguel con su esposa Ana, Alejandro con su novia Laura, mi madre y don Fernando. La atmósfera era tensa pero expectante. Miguel y Alejandro intercambiaban miradas cómplices, claramente seguros de lo que estaban a punto de escuchar. Mi madre me saludó con un beso en la mejilla y me susurró al oído que se alegraba de que hubiera decidido venir. Don Fernando, un hombre elegante de unos 60 años con el pelo completamente blanco y modales de la vieja escuela, nos invitó a sentarnos alrededor de una gran mesa de caoba. Tenía varios documentos ordenados frente a él y una expresión que no pude descifrar completamente, algo entre la solemnidad profesional y una curiosidad personal. Comenzó con las formalidades legales habituales, explicando el proceso de lectura del testamento y confirmando la identidad de todos los presentes. Luego tomó el documento principal, un sobre lacrado que había permanecido cerrado desde la muerte de papá, y procedió a abrirlo con la ceremonia que requería el momento. Las primeras disposiciones fueron exactamente las que esperaba. Mi padre dejaba a mi madre la casa familiar y una pensión mensual que le garantizaría vivir cómodamente el resto de su vida. A Miguel, como hijo mayor y director de la empresa, le correspondía el 55% de las acciones de la cadena de restaurantes, además de la responsabilidad de dirigir el negocio familiar. A Alejandro le dejaba el 30% de las acciones y la propiedad directa de 3 de los restaurantes más prósperos, junto con una suma considerable en efectivo que le permitiría expandir su participación en el negocio si así lo deseaba.
También había disposiciones menores para algunos empleados de larga trayectoria y donaciones a varias organizaciones benéficas locales. Cuando don Fernando llegó a la parte del testamento que me concernía, la tensión en la habitación se hizo palpable. Miguel y Alejandro intercambiaron una mirada que mezclaba la satisfacción con algo parecido a la lástima. Mi madre apretó mi mano bajo la mesa, preparándose para el momento doloroso que todos esperábamos. Pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Don Fernando carraspeó levemente, me miró directamente a los ojos y comenzó a leer con voz clara y pausada. Para mi hija Elena Martínez, que tuvo el valor de seguir su propio camino a pesar de mi oposición, y que demostró una fortaleza y determinación que yo no supe reconocer en vida. El silencio en la habitación se volvió absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo mientras don Fernando continuaba leyendo. Le dejo la totalidad de mis inversiones personales, incluyendo las acciones que poseo en empresas tecnológicas, los bonos del Estado, las propiedades inmobiliarias adquiridas a título personal, y todos los derechos de autor de los 3 libros que escribí sobre gestión empresarial y que nunca publiqué. La conmoción fue inmediata y visible. Miguel se levantó bruscamente de su silla, con la cara completamente roja, mientras que Alejandro parecía haber entrado en estado de shock. Ana y Laura intercambiaban miradas confundidas, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de algo que parecía una mezcla de sorpresa y alivio. Pero don Fernando aún no había terminado. Continuó leyendo. Además, Elena heredará la propiedad completa de la casa de campo en Segovia, junto con todos los terrenos adyacentes, que suman aproximadamente 50 hectáreas de tierra cultivable y bosque. También le corresponden los contenidos de mi caja fuerte personal, incluyendo las joyas familiares que pertenecieron a su abuela paterna. En ese momento, Miguel no pudo contenerse más y explotó. Esto es imposible. Papá me dijo claramente que Elena no recibiría nada. Tiene que haber un error en el testamento. Su voz temblaba de ira y incredulidad. Don Fernando levantó una mano para pedir silencio y respondió con la calma profesional que caracterizaba a los abogados experimentados. Miguel, comprendo tu sorpresa, pero te aseguro que este testamento es completamente válido y fue redactado por tu padre con plena conciencia de sus implicaciones. De hecho, me pidió específicamente que incluyera una carta personal dirigida a Elena, que debe ser leída ahora. Mi corazón se aceleró aún más mientras don Fernando sacaba un sobresellado con mi nombre escrito en la letra inconfundible de mi padre. Con manos temblorosas, rompí el sello y desdoblé una carta de varias páginas escritas a mano. La letra era cuidadosa y clara, muy diferente de los garabatos apresurados que recordaba de las notas que me dejaba cuando era pequeña. La carta comenzaba así: Mi querida Elena, si estás leyendo estas palabras es porque finalmente he encontrado el valor para expresar lo que nunca pude decirte en vida. Durante todos estos años, he actuado como un padre duro e incomprensivo, oponiéndome a tus sueños y rechazando tus elecciones de vida. Pero quiero que sepas que cada día de estos últimos años he seguido tu carrera con orgullo secreto y admiración. Tuve que detenerme un momento porque las lágrimas hacían que las palabras se difuminaran en el papel. La habitación permanecía en completo silencio, todos esperando que continuara leyendo. Con voz temblorosa, seguí. Compré tu libro en secreto el mismo día que se publicó y lo leí 3 veces. Es una obra hermosa y profunda, llena de la sensibilidad y la inteligencia que siempre vi en ti pero que no supe nutrir. Cuando ganaste el Premio Nacional de Literatura Joven, lloré de orgullo en la intimidad de mi oficina, aunque nunca tuve el valor de decírtelo. Miguel y Alejandro escuchaban con expresiones que iban de la incredulidad a la comprensión gradual. Mi madre sollozaba suavemente, limpiándose las lágrimas con un pañuelo de tela que había sido de mi abuela. La carta continuaba: He actuado de esta manera tan dura contigo porque tenía miedo. Miedo de que si te demostraba mi apoyo y mi amor, dejarías de esforzarte, de luchar, de desarrollar esa fortaleza interior que siempre admiré en ti. Quería que fueras completamente independiente, que nunca dependieras de nadie para conseguir tus objetivos. Ahora me doy cuenta de que mi método fue cruel e innecesario, pero el resultado ha sido exactamente el que esperaba. Te has convertido en una mujer fuerte, talentosa e independiente. En ese momento, don Fernando intervino para aclarar algunas cuestiones prácticas. Nos explicó que las inversiones de mi padre, que había mantenido completamente separadas del negocio familiar, tenían un valor aproximado de 2,5 millones de euros. La casa de campo de Segovia era una propiedad que había comprado años atrás y que había estado renovando en secreto, convirtiéndola en una hermosa casa rural que podría servir perfectamente como retiro para escritores. Pero había más sorpresas.
Don Fernando nos informó que mi padre también había establecido un fondo fiduciario para financiar un premio literario anual destinado a jóvenes escritores españoles que quisieran dedicarse a la literatura latinoamericana, exactamente la especialización que yo había desarrollado durante mis estudios universitarios. La administración de este premio, junto con la responsabilidad de seleccionar a los ganadores cada año, me había sido encomendada específicamente a mí. El fondo tenía recursos suficientes para mantener el premio durante al menos 20 años, y cada ganador recibiría 15.000 euros para dedicar un año completo a escribir su primera novela. Cuando terminé de leer la carta completa, que incluía disculpas sentidas por años de frialdad y expresiones de amor que nunca pensé que escucharía de mi padre, la atmósfera en la habitación había cambiado completamente. Miguel y Alejandro, una vez superado el shock inicial, parecían genuinamente conmovidos por las revelaciones sobre los verdaderos sentimientos de nuestro padre. Miguel fue el primero en hablar, con una voz mucho más suave que antes. Elena, yo nunca imaginé que papá sintiera esto por ti. Durante todos estos años pensé que realmente estaba decepcionado contigo, que consideraba que habías fallado a la familia. Se acercó a mí, por primera vez en años, me dio un abrazo sincero. Alejandro también se levantó y se unió al abrazo familiar. Hermana, creo que todos hemos subestimado la complejidad de papá. Está claro que te amaba profundamente, aunque tuviera una forma muy extraña de demostrarlo. Las semanas que siguieron a la lectura del testamento fueron de ajustes emocionales y prácticos importantes. Decidí tomarme un año sabático del instituto para procesar todo lo que había ocurrido y para planificar cómo usar la herencia de la manera más significativa posible. La casa de campo en Segovia resultó ser aún más hermosa de lo que don Fernando había descrito. Estaba situada en una colina suave, rodeada de robles y con vistas espectaculares de la sierra. Mi padre había instalado una biblioteca completa en el segundo piso, con estanterías que llegaban del suelo al techo y una gran ventana que daba al jardín. Era evidente que había pensado en cada detalle pensando en mí. En uno de los armarios de la biblioteca encontré los 3 manuscritos que mencionaba el testamento. Eran libros sobre gestión empresarial, pero escritos con una perspectiva muy personal y humana que revelaba aspectos de la personalidad de mi padre que yo nunca había conocido. Decidí contactar con una editorial especializada en literatura empresarial para ver si era posible publicarlos póstumamente. El primer premio de literatura latinoamericana Ricardo Martínez se convocó en enero de 2024. Recibimos más de 200 candidaturas de toda España, y el nivel de calidad fue sorprendentemente alto. El proceso de selección me permitió conectar con muchos jóvenes escritores talentosos y me hizo sentir que estaba honrando verdaderamente la memoria de mi padre. La ganadora del primer premio fue una joven de Sevilla llamada Carmen Jiménez, que había escrito una novela preciosa sobre las mujeres que emigraron de Argentina a España durante la crisis económica de 2001. Su historia me recordó mucho mi propia primera novela, pero con una madurez y una profundidad que me impresionaron profundamente. Durante este proceso, mi relación con Miguel y Alejandro se ha reconstruido completamente. Ahora entendemos que el comportamiento aparentemente injusto de nuestro padre hacia mí formaba parte de un plan mucho más complejo y reflexivo de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Hemos comenzado a tener cenas familiares regulares, algo que no ocurría desde mi adolescencia. Mi madre, por su parte, me ha confesado que siempre supo que papá me seguía en secreto. Había visto facturas de la librería donde compraba mis libros y había notado que tenía recortes de periódicos sobre el premio que gané guardados en su escritorio. Pero él le había pedido específicamente que no me dijera nada, insistiendo en que era importante que yo siguiera creyendo que había conseguido todo por mis propios méritos. Ahora, casi 2 años después de aquella tarde transformadora en el despacho de don Fernando, puedo decir que entiendo a mi padre de una manera completamente nueva. Su aparente dureza escondía un amor profundo y una estrategia pedagógica que, aunque discutible en sus métodos, logró exactamente lo que él pretendía: que me convirtiera en una persona completamente autónoma e independiente. He terminado mi segunda novela, que se publicará el próximo mes. Se titula El Testamento del Silencio y cuenta la historia de una familia donde los verdaderos sentimientos se expresan a través de acciones aparentemente contradictorias. Es, obviamente, una reflexión sobre mi propia experiencia, pero transformada en ficción para explorar los temas universales del amor paterno, el rechazo aparente y la comprensión tardía. La Casa de Segovia se ha convertido en mi refugio creativo principal. Paso allí la mayor parte del tiempo, escribiendo por las mañanas y caminando por los senderos del bosque por las tardes. He convertido una de las habitaciones en un pequeño archivo donde guardo toda la correspondencia relacionada con el premio literario y donde también conservo las cartas personales que mi padre me escribió pero nunca envió, y que encontré en su caja fuerte personal. Estas cartas adicionales revelaron aún más detalles sobre sus verdaderos sentimientos durante todos esos años de aparente frialdad.
En una de ellas, fechada el día después de mi graduación universitaria, escribió: «Hoy Elena se graduó con las mejores calificaciones de su promoción. No fui a la ceremonia porque sabía que mi presencia la habría incomodado, pero me quedé despierto toda la noche pensando en lo orgulloso que me siento de su determinación y su talento». Otra carta, escrita después de la publicación de mi primer libro, decía: «He leído Las voces del viento 5 veces ya. Cada vez descubro nuevos niveles de significado y belleza. Elena tiene un don genuino para capturar las emociones humanas más profundas y universales. Me duele no poder decírselo directamente, pero temo que si rompo ahora el patrón de distancia que he establecido, ella podría interpretar mi cambio de actitud como condescendencia o lástima». Estas revelaciones me han ayudado a sanar heridas emocionales que llevaba arrastrando desde la adolescencia. He comenzado terapia psicológica para procesar completamente la complejidad de mi relación con mi padre y para entender mejor cómo sus métodos poco convencionales afectaron mi desarrollo emocional y mi autoestima. El premio literario se ha consolidado exitosamente. Este año hemos recibido más de 300 candidaturas y hemos establecido colaboraciones con varias universidades españolas para ampliar la difusión del concurso. También hemos creado un programa de mentorías donde escritores establecidos acompañan a los ganadores durante el año que dedican a escribir sus novelas. Miguel y Alejandro han demostrado ser socios comprensivos y colaborativos en la gestión del fondo fiduciario del premio. A pesar de que la herencia podría haber creado tensiones familiares permanentes, hemos logrado convertirla en un proyecto que nos une y que honra la memoria de nuestro padre de una manera que él habría aprobado completamente. La cadena de restaurantes continúa prosperando bajo la dirección de Miguel, y Alejandro ha abierto 2 locales nuevos especializados en cocina de autor que han recibido críticas muy positivas en las guías gastronómicas especializadas. En cierto sentido, todos hemos logrado combinar la herencia práctica de nuestro padre con nuestros propios talentos y pasiones individuales. Reflexionando sobre toda esta experiencia extraordinaria, creo que la lección más importante que he aprendido es que el amor paterno puede manifestarse de maneras completamente inesperadas y aparentemente contradictorias. Mi padre eligió amarme desde la distancia, preparándome para un futuro que él podía visualizar pero que yo no podía imaginar durante aquellos años difíciles de alejamiento familiar. Sus palabras «no recibirás ni un centavo» se han revelado como la mentira más amorosa que me han dicho nunca. No solo recibí mucho más de lo que jamás habría esperado en términos materiales, sino que también recibí la comprensión tardía de un amor paterno que había estado presente todo el tiempo, oculto detrás de una fachada de dureza que tenía como objetivo fortalecerme para enfrentar las dificultades de la vida adulta. Ahora entiendo que mi padre sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando me rechazó aparentemente. Conocía mi carácter lo suficientemente bien como para saber que la adversidad me haría más fuerte, más determinada, más auténtica en mi búsqueda de la realización personal. En cierto sentido, me regaló la libertad completa para descubrir quién era realmente, sin la presión de cumplir expectativas familiares preestablecidas. Esta historia ha cambiado no solo mi situación económica, sino también mi perspectiva sobre las relaciones familiares, la comunicación emocional y la complejidad de los sentimientos humanos. He aprendido que a veces las personas que más nos aman son también las que más nos desafían, y que el verdadero cariño no siempre se expresa a través de palabras dulces o gestos obviamente afectuosos. El testamento de mi padre fue mucho más que un documento legal, fue una declaración de amor compleja y profunda que tardé años en comprender completamente. Y aunque nunca podré tener la conversación que ambos necesitábamos mientras él vivía, siento que finalmente he encontrado la paz con nuestra relación y el cierre emocional que había estado buscando durante tanto tiempo. Cada día, cuando me siento a escribir en la biblioteca que él diseñó pensando en mí, siento su presencia de una manera serena y amorosa. Ya no es el padre frío y distante de mis recuerdos dolorosos, sino el hombre complejo que me amó lo suficiente como para ayudarme a convertirme en la persona que él siempre supo que podía llegar a ser. Han pasado 3 años desde aquella tarde transformadora en el despacho del abogado, y mi vida ha cambiado de maneras que jamás habría podido imaginar. La segunda novela, El testamento del silencio, no solo se convirtió en un éxito de crítica, sino que también alcanzó las listas de los libros más vendidos en España durante 6 meses consecutivos. La editorial ha propuesto traducirla a varios idiomas, incluyendo el portugués, el francés y el italiano. Pero quizás el cambio más significativo ha sido en mi perspectiva sobre el concepto de familia y pertenencia. Durante años había creído que era la outsider, la rebelde que había roto con las tradiciones familiares.
Ahora comprendo que mi padre me vio siempre como la continuadora de algo mucho más profundo que un negocio de restaurantes, la capacidad de crear, de conmover a las personas, de dejar un legado cultural que trascendiera las generaciones. En una de las cartas que encontré en su caja fuerte, fechada apenas 2 meses antes de su muerte, papá escribió algo que me impactó profundamente. Elena representa todo lo que yo quise ser y nunca tuve el valor de intentar. Ella eligió el arte sobre la seguridad económica, la autenticidad sobre la conformidad social, la verdad emocional sobre las apariencias. En ella veo reflejado al joven que fui una vez, antes de que las responsabilidades y los miedos me convencieran de que los sueños eran lujos que no podía permitirme. Esta revelación me hizo entender que el conflicto entre nosotros no había sido realmente sobre carreras profesionales o estabilidad económica, sino sobre el valor de perseguir los sueños auténticos frente a las expectativas sociales. Mi padre había sacrificado sus propios sueños creativos por la seguridad de la empresa familiar, pero había decidido que yo no cometería el mismo error, incluso si eso significaba enfrentarse a años de aparente frialdad entre nosotros. Investigando más sobre su pasado, descubrí aspectos de su personalidad que la familia nunca había conocido. En el ático de la casa familiar, mi madre y yo encontramos una caja llena de poemas que él había escrito durante su juventud, todos firmados con el seudónimo R. Martín. Eran composiciones sorprendentemente sensibles y líricas, que mostraban una faceta completamente desconocida de su carácter. Los poemas hablaban de viajes no realizados, de libros que soñaba escribir, de paisajes que quería contemplar. Uno de ellos, titulado La hija que vuela, resultó ser una reflexión premonitoria sobre una hija que tendría el coraje de elegir el camino que él no había podido tomar. Los versos finales decían: «Vuélvete pájaro, hija mía, extiende las alas que yo mantuve plegadas, alcanza las alturas que mis miedos nunca me permitieron explorar». Esta caja también contenía las primeras versiones de sus libros sobre gestión empresarial, pero escritas con un estilo mucho más personal y poético que las versiones finales que encontré en Segovia. Era evidente que había comenzado escribiendo desde el corazón, pero que posteriormente había editado sus manuscritos para hacerlos más técnicos y comercialmente viables, ocultando una vez más su sensibilidad natural. Decidí incluir algunos de estos poemas como prólogo de la edición póstuma de sus libros empresariales. La editorial estuvo encantada con esta propuesta, y el contraste entre la sensibilidad poética y la sabiduría práctica empresarial creó una obra única que ha tenido una recepción extraordinaria en el mundo de los negocios y la literatura. La publicación de Construyendo Sueños, Reflexiones de un empresario poeta se convirtió en un fenómeno editorial inesperado. Los lectores conectaron profundamente con la historia de un hombre que había logrado el éxito material sin abandonar completamente su alma artística, y que había encontrado maneras creativas de expresar su sensibilidad a través de la construcción de un negocio que también era una forma de arte culinario. Durante la presentación del libro en la Feria del Libro de Madrid, conté públicamente por primera vez la historia completa de mi relación con mi padre y el impacto del testamento en nuestras vidas. La respuesta del público fue abrumadora. Muchas personas se acercaron después de la charla para compartir sus propias historias sobre relaciones familiares complicadas y padres que habían expresado su amor de maneras no convencionales. Una mujer mayor, con lágrimas en los ojos, me dijo que mi historia la había ayudado a entender a su propio padre, un hombre aparentemente frío que había trabajado incansablemente para darle la mejor educación posible pero que nunca había sabido expresar sus emociones directamente. Ahora comprendo que su silencio no era indiferencia, sino una forma diferente de amor, me dijo. Estas interacciones me hicieron darme cuenta de que la historia de mi familia resonaba con muchas otras personas que habían experimentado relaciones paternas complejas. Comencé a recibir invitaciones para hablar en conferencias sobre literatura, relaciones familiares y la importancia de la comunicación emocional intergeneracional. El Premio de Literatura Latinoamericana Ricardo Martínez ha crecido hasta convertirse en uno de los galardones más prestigiosos para escritores jóvenes en España. En su tercer año, hemos establecido colaboraciones con universidades de México, Argentina y Colombia, creando un intercambio cultural que permite a los ganadores españoles pasar un semestre estudiando en universidades latinoamericanas, y viceversa. Carmen Jiménez, la primera ganadora del premio, ha publicado ya su segunda novela y se ha convertido en una voz reconocida de su generación. Mantiene una correspondencia regular conmigo, y a menudo comenta cómo el premio no solo le proporcionó los recursos económicos necesarios para dedicarse completamente a escribir, sino también la validación emocional que necesitaba para creer en su talento. El éxito del premio ha atraído la atención de otras familias empresariales que están considerando establecer fundaciones similares. He comenzado a trabajar como consultora para ayudarles a diseñar programas que combinen la filantropía con la preservación de legados familiares significativos.
Es un trabajo que me permite honrar la memoria de mi padre mientras ayudo a otras familias a encontrar maneras constructivas de canalizar su riqueza hacia causas culturalmente valiosas. Mi relación con Miguel y Alejandro ha evolucionado hacia una hermandad genuina que nunca habíamos experimentado durante nuestra infancia y juventud. Los domingos por la tarde, hemos establecido la tradición de reunirnos en la casa familiar para cenas que se extienden hasta altas horas de la madrugada, compartiendo historias, recuerdos y proyectos futuros. Miguel me ha confesado que durante años sintió una presión enorme por ser el hijo perfecto, cumpliendo siempre las expectativas paternas pero sin encontrar realmente su propio camino. Ahora entiende que papá diseñó roles diferentes para cada uno de nosotros. Él debía ser el guardián de la tradición empresarial familiar, Alejandro el innovador que expandiría el negocio, y yo la artista que llevaría el nombre de la familia a territorios completamente nuevos. Nunca pensé que papá tuviera una visión tan compleja y a largo plazo de lo que quería para cada uno de nosotros, me dijo Miguel durante una de estas cenas familiares. Ahora veo que no nos estaba encasillando, sino que estaba sembrando semillas diferentes en cada uno para ver qué tipo de árboles crecerían. Alejandro, por su parte, ha comenzado a desarrollar sus propios proyectos creativos dentro del mundo gastronómico. Ha escrito un libro de cocina que combina recetas tradicionales españolas con influencias latinoamericanas, inspirado en parte por las novelas que he escrito sobre inmigración y mestizaje cultural. Su enfoque innovador ha atraído la atención de críticos gastronómicos internacionales. La Casa de Segovia se ha convertido en mucho más que mi refugio personal para escribir. Durante los veranos, organizo talleres de escritura creativa para jóvenes autores, convirtiendo la propiedad en una pequeña residencia artística. Los participantes pueden quedarse hasta 2 semanas, trabajando en sus proyectos literarios durante las mañanas y participando en seminarios sobre técnica narrativa y mercado editorial durante las tardes. Estos talleres han atraído escritores emergentes no solo de España, sino también de varios países latinoamericanos. El intercambio cultural que se genera durante estas residencias ha enriquecido enormemente mi propia perspectiva literaria y me ha conectado con una red internacional de autores jóvenes que están explorando temas similares en sus obras. Una de las participantes más destacadas fue una joven ecuatoriana llamada María Elena Vargas, que había escrito una novela extraordinaria sobre 3 generaciones de mujeres que emigraron de Ecuador a Madrid durante las últimas décadas. Su historia me recordó tanto a mi propia primera novela que decidí ayudarla a contactar con mi editorial. Su libro se publicará el próximo año con un prólogo que he escrito especialmente para la ocasión. El aspecto más inesperado de toda esta experiencia ha sido cómo ha transformado mi relación con mi propia madre. Carmen siempre había sido una figura discreta en la familia, aparentemente conformándose con el papel tradicional de esposa y madre sin aspiraciones profesionales propias. Pero después de la muerte de papá y las revelaciones del testamento, ha comenzado a mostrar facetas de su personalidad que habían permanecido ocultas durante décadas. Resulta que mi madre había estado escribiendo un diario detallado durante más de 30 años, documentando no solo los eventos familiares cotidianos, sino también sus reflexiones sobre la educación de los hijos, las decisiones empresariales de papá y las tensiones familiares que había observado desde su posición aparentemente periférica. Este diario constituye un testimonio extraordinario de la vida familiar española de clase media alta durante las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI. Cuando me mostró algunos fragmentos de estos diarios, me quedé asombrada por la profundidad de sus observaciones y la elegancia de su prosa. Tenía una perspectiva única sobre los eventos familiares que yo había vivido desde mi punto de vista de hija rebelde, pero que ella había observado desde la posición más amplia de alguien que conocía íntimamente a todos los personajes involucrados. En sus escritos sobre mi conflicto con papá, había documentado conversaciones privadas entre mis padres donde le expresaba su preocupación por mi bienestar y su admiración por mi determinación. También había registrado sus propios intentos por mediar en la situación y las ocasiones en que había tenido que contenerse para no revelar los verdaderos sentimientos de papá hacia mí. Tu padre me hizo prometerle que nunca te diría lo orgulloso que estaba de ti, me confesó durante una tarde en que estábamos revisando juntas algunos de estos diarios. Decía que era crucial que crecieras sabiendo que podías conseguir cualquier cosa por tus propios méritos, sin depender de la aprobación familiar. Pero hubo noches en que lo encontré llorando en su estudio después de haber tenido una confrontación contigo. Estas revelaciones me han permitido entender también el sacrificio emocional que mis padres hicieron para llevar a cabo esta estrategia educativa tan poco convencional. No solo yo sufrí por el aparente rechazo paterno, ellos también sufrieron por tener que reprimir la expresión natural de su orgullo y cariño hacia mí. He comenzado a trabajar con mi madre para editar sus diarios y convertirlos en unas memorias familiares que podrían publicarse como un testimonio sociológico valioso sobre la evolución de la familia española contemporánea.
Su perspectiva como observadora perspicaz pero discreta ofrece insights únicos sobre cómo las dinámicas familiares complejas pueden desarrollarse durante décadas sin que todos los participantes comprendan completamente lo que está ocurriendo. El proceso de trabajar juntas en este proyecto editorial ha profundizado enormemente mi relación con mi madre. He descubierto que, lejos de ser la figura pasiva que yo había percibido durante mi juventud, había sido una participante activa y consciente en todas las decisiones familiares importantes. Su aparente conformidad había sido en realidad una estrategia cuidadosamente calculada para mantener la armonía familiar mientras permitía que cada miembro de la familia desarrollara su propio camino. Yo también tuve sueños propios cuando era joven, me dijo durante una de nuestras sesiones de trabajo. Quería estudiar historia del arte y trabajar en museos. Pero cuando me casé con tu padre, decidí que mi proyecto sería crear una familia donde cada persona pudiera desarrollar completamente su potencial individual. En cierto sentido, ustedes tres han sido mi obra de arte más importante. Esta perspectiva ha cambiado radicalmente mi comprensión de los roles familiares tradicionales y de las maneras en que las mujeres de la generación de mi madre encontraron formas creativas de expresar su inteligencia y ambiciones dentro de estructuras sociales que limitaban sus opciones profesionales directas. La publicación de Memorias de una observadora, 30 años de vida familiar, está programada para el próximo otoño. La editorial está muy entusiasmada con el proyecto, considerándolo una contribución valiosa tanto al género de memorias familiares como a los estudios sociológicos sobre la evolución de la familia española contemporánea. Mientras tanto, he comenzado a trabajar en mi tercera novela, que será la más ambiciosa hasta ahora. Se titula Los herederos del silencio y explora las vidas de 5 familias españolas a lo largo de 3 generaciones, mostrando cómo los secretos familiares, las estrategias educativas no convencionales y las expresiones indirectas del amor pueden moldear el destino de individuos y comunidades enteras. Esta novela está siendo escrita desde múltiples perspectivas narrativas, incluyendo cartas nunca enviadas, diarios íntimos, testamentos emocionales y conversaciones imaginadas entre personajes que nunca lograron comunicarse directamente en vida. Es una exploración literaria de todos los temas que he estado procesando a través de mi propia experiencia familiar. El proceso de escritura está siendo particularmente catártico porque me permite explorar no solo mi propia historia, sino también las historias de muchas otras personas que me han contactado después de las conferencias y presentaciones de libros, compartiendo sus propias experiencias con relaciones familiares complejas y amor paterno no convencional. Una de las historias más impactantes que he recibido vino de un hombre de Valencia cuyo padre, un mecánico, había insistido durante años en que estudiaría ingeniería porque los artistas se mueren de hambre. El hijo había obedecido, convirtiéndose en un ingeniero exitoso pero sintiéndose siempre insatisfecho y creativo frustrado. Cuando el padre murió, dejó una carta explicando que había insistido en la ingeniería porque sabía que su hijo tenía tanto talento técnico como artístico, y que quería asegurarle una base económica sólida desde la cual pudiera explorar libremente su lado creativo sin preocupaciones financieras. Ahora tengo 40 años, estabilidad económica y por fin me atrevo a pintar, me escribió este hombre. Mi padre tenía razón. La seguridad financiera me ha dado la libertad para ser creativo sin desesperación. Pero me duele profundamente que nunca pudimos tener esta conversación mientras él vivía. Historias como esta han confirmado mi intuición de que la experiencia de mi familia no es única, sino representativa de un patrón más amplio en las familias españolas contemporáneas, donde generaciones anteriores desarrollaron estrategias educativas complejas para preparar a sus hijos para un mundo cambiante, a menudo sin poder explicar completamente sus motivaciones. El impacto del testamento de mi padre ha extendido sus ondas mucho más allá de nuestra familia inmediata. El premio literario ha inspirado la creación de fundaciones similares por parte de otras familias empresariales, creando una pequeña red de programas de apoyo a jóvenes artistas que está transformando el panorama cultural español. Recientemente, he sido invitada a formar parte del Consejo Asesor de la Fundación para las Artes Familiares, una organización paraguas que coordina estos diferentes premios y programas, asegurando que no se dupliquen esfuerzos y que se maximice el impacto cultural de estas iniciativas filantrópicas. Mi trabajo con esta fundación me ha conectado con otros herederos que han pasado por experiencias similares, descubriendo legados familiares inesperados que han cambiado sus vidas y perspectivas. Es reconfortante saber que no soy la única persona que ha tenido que reinterpretar completamente su historia familiar a la luz de revelaciones póstumas. Uno de estos casos particularmente interesante involucra a una mujer de Barcelona cuyo padre, un banquero aparentemente conservador, le había dejado una colección secreta de arte contemporáneo valorada en varios millones de euros, junto con instrucciones detalladas para convertirla en un museo público dedicado a artistas catalanes emergentes. Como yo, ella había crecido creyendo que su padre desaprobaba sus inclinaciones artísticas.
Estos encuentros me han hecho reflexionar sobre la posibilidad de que muchos padres de la generación anterior desarrollaran estrategias similares, ocultando su apoyo emocional para fomentar la independencia de sus hijos, pero preparando simultáneamente legados que revelarían sus verdaderos sentimientos después de su muerte. La Casa de Segovia ha evolucionado hasta convertirse en un pequeño centro cultural que atrae visitantes no solo interesados en los talleres de escritura, sino también en conocer la historia detrás del premio literario y la transformación familiar que inspiró. He comenzado a ofrecer tours ocasionales donde cuento la historia completa del testamento y muestro la biblioteca que mi padre diseñó específicamente para mí. Estos tours se han vuelto sorprendentemente populares, atrayendo a familias que están navegando sus propios conflictos intergeneracionales y buscando inspiración sobre cómo transformar las tensiones familiares en oportunidades de crecimiento y reconciliación. Muchos visitantes se van con una perspectiva renovada sobre sus propias relaciones familiares complejas. Una pareja mayor de Andalucía me dijo después de uno de estos tours: nuestra hija se ha distanciado de nosotros porque quiere ser actriz y nosotros pensamos que debería estudiar algo más seguro. Después de escuchar tu historia, nos damos cuenta de que quizás deberíamos encontrar maneras de apoyarla sin que sienta que estamos controlando sus decisiones. Conversaciones como esta me han inspirado a expandir mi trabajo más allá de la escritura y la administración del premio literario. He comenzado a desarrollar un programa de talleres familiares donde padres e hijos pueden explorar juntos temas relacionados con la comunicación emocional, las expectativas generacionales y las maneras constructivas de manejar diferencias de perspectiva sobre el futuro. Estos talleres combinan técnicas de escritura creativa con dinámicas de grupo diseñadas para facilitar conversaciones auténticas entre padres e hijos. Los participantes escriben cartas que luego se intercambian, crean historias familiares colaborativas y exploran maneras de expresar amor y apoyo que respeten la autonomía individual de cada miembro de la familia. La respuesta a estos talleres ha sido abrumadoramente positiva. Muchas familias reportan mejoras significativas en su comunicación después de participar en estos programas. Una madre me escribió: por primera vez en años, mi hijo adolescente y yo tuvimos una conversación real sobre sus sueños y mis miedos. El taller nos dio herramientas para hablar sin atacarnos mutuamente. El éxito de estos programas ha llamado la atención de instituciones educativas y organizaciones de servicios familiares. He comenzado a colaborar con psicólogos familiares y trabajadores sociales para desarrollar versiones adaptadas de estos talleres que puedan implementarse en diferentes contextos culturales y socioeconómicos. Reflexionando sobre estos 5 años extraordinarios desde la lectura del testamento, puedo decir que la herencia más valiosa que recibí de mi padre no fue el dinero, las propiedades o incluso el reconocimiento tardío de su amor y orgullo. La herencia más preciosa fue la comprensión profunda de que el amor familiar puede manifestarse de maneras infinitamente creativas y a menudo contraintuitivas. Mi padre me enseñó que a veces amar a alguien significa desafiarlo, alejarse para que pueda desarrollar su propia fuerza, y confiar en que esa persona encontrará su camino incluso sin la seguridad del apoyo explícito. Fue una lección difícil y dolorosa, pero que últimamente me ha hecho más fuerte, más auténtica y más capaz de amar a otros de maneras generosas y desinteresadas. Ahora, cuando jóvenes escritores me piden consejos sobre cómo manejar la falta de apoyo familiar para sus aspiraciones artísticas, les cuento mi historia, pero también les advierto que no todos los padres aparentemente duros esconden aprobación secreta. Les enseño que, independientemente de las motivaciones parentales, la determinación personal y la fe en los propios sueños son los factores más importantes para lograr una vida auténtica y satisfactoria. El apoyo familiar es maravilloso cuando existe, les digo, pero no es indispensable para el éxito creativo. Lo que sí es indispensable es la creencia inquebrantable en la validez de tus propios sueños y la disposición a trabajar incansablemente para hacerlos realidad. Esta filosofía, nacida de mi propia experiencia de años de aparente rechazo familiar, se ha convertido en el núcleo de todos mis programas educativos y en el mensaje central de mis conferencias sobre creatividad y realización personal. El próximo mes se cumplirán 6 años desde la muerte de mi padre, y he decidido establecer una nueva tradición familiar para conmemorar su memoria de una manera que él habría aprobado. Cada año, en el aniversario de su muerte, organizaremos una cena familiar donde cada uno de nosotros compartirá un logro personal del año anterior y un sueño para el año siguiente. Es una manera de honrar su creencia de que cada miembro de la familia debe ser alentado a perseguir sus aspiraciones individuales más auténticas, mientras mantenemos los vínculos emocionales que nos unen como familia. Miguel compartirá sus innovaciones en el negocio familiar, Alejandro hablará de sus proyectos gastronómicos creativos, mi madre presentará avances en sus memorias, y yo hablaré de mi trabajo literario y los programas culturales.
Pero también invitaremos a algunos de los ganadores del premio literario, convirtiéndolos en parte de nuestra familia extendida y demostrando cómo el legado de papá continúa creciendo y tocando vidas nuevas cada año. Es una tradición que creo captura perfectamente su visión de una familia que honra su pasado mientras abraza activamente el futuro. Al escribir estas páginas finales de lo que ha sido la historia más importante de mi vida, me doy cuenta de que las palabras "no recibirás ni un centavo" se han transformado en la declaración más generosa y transformadora que jamás me hayan dirigido. No solo recibí mucho más de lo que jamás esperé en términos materiales, sino que recibí una comprensión completamente nueva de lo que significa ser amado, desafiado y preparado para una vida de propósito y autenticidad. Mi padre tenía razón. Necesitaba demostrarme a mí misma que podía triunfar completamente por mis propios méritos antes de poder apreciar verdaderamente cualquier apoyo externo. Necesitaba desarrollar una confianza inquebrantable en mi propio talento y determinación. Y necesitaba aprender que el amor verdadero a menudo requiere sacrificios emocionales difíciles por parte de quienes nos aman. Ahora, cada vez que me siento en la biblioteca de Segovia rodeada de los libros que él seleccionó cuidadosamente para inspirar mi trabajo, cada vez que leo las cartas donde expresaba su orgullo secreto por mis logros, cada vez que veo cómo el premio literario transforma las vidas de jóvenes escritores, entiendo que recibí la herencia más valiosa posible: la capacidad de amar a otros lo suficiente como para desafiarlos a convertirse en las mejores versiones de sí mismos. Esta es la lección final de mi historia: que las palabras más duras pueden esconder el amor más profundo, que los rechazos aparentes pueden ser en realidad las preparaciones más cuidadosas para el éxito futuro, y que a veces necesitamos años o incluso décadas para comprender completamente las motivaciones de quienes nos aman de maneras que no podemos reconocer inmediatamente. Mi padre me dijo que no recibiría ni un centavo, pero me dio el mundo entero.